entre lo que ha llegado a constituir un sector más, y digo bien, un sector más de la economía. Yo puedo decir que mi país, España, ha hecho lo posible, pero no lo ha hecho todo. Y realmente algunas cosas han tardado, como por ejemplo, todos los convenios recomiendan desde hace 12 o 13 años la importancia de incriminar, la posibilidad de incriminar directamente a las personas jurídicas, un tema que nosotros tenemos solo a partir del mes de diciembre del año 2010. Por ejemplo, la extensión de cuáles son los favores propios del soborno en la corrupción, en el cohecho, que también se llama así en nuestro derecho. Pues ya hay un debate abierto, tradicionalmente era solamente la prebenda económica o traducible a dinero o calculable en dinero. Y claro, hay documentos internacionales que dicen, no, eso es poco, habría que incluir también como acto corrupto otro tipo de promesas, desde la de favores sexuales hasta la de promoción política o la de encumbramiento social o personal, aunque no sea de dinero. Es verdad que la corrupción extranacional normalmente es una forma más de criminalidad organizada. Y lo es sobre todo porque la corrupción, por su propia naturaleza estructural, nunca es individual, nunca es monopersonal. Por lo menos tiene algunos que están corrompidos y otros que corrompen. Si es transnacional, son algunos de un Estado y otros de otro Estado. Y a su vez, si para colocar fuera del alcance de la investigación judicial y policial el dinero procedente de esos actos se tiene que utilizar un refugio fiscal en un paraíso offshore, pues tenemos un tercer grupo de personalidades criminales que serán banqueros o lo que se quiera llamar. El Estado lo que tiene que hacer es decir, mire, usted tiene este capital como funcionario. Incluso si se hace una declaración inicial de bienes por parte de un funcionario, de todos los funcionarios que somos, y se hace una declaración inicial de bienes, ya se está diciendo usted tiene la obligación de declarar lo que tiene. Si al finalizar o en cualquier momento del ejercicio de la función pública usted tiene un incremento patrimonial que no se ajusta a fuentes de ingresos de carácter legal y transparentes que usted haya declarado en ese periodo, usted tiene un problema. Usted ha cometido un delito de incremento patrimonial. A eso sí, me puede usted justificar algunos otros medios que no hemos conocido y a lo mejor tiene una sanción por no haberlo declarado, pero no ha cometido un delito, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto ya no es una inversión de la carga de la prueba, es que usted tiene la obligación de comunicar al Estado cuáles son sus bienes y entonces el Estado dice, si usted tiene que tener X bienes y tiene X más Y, me diga usted dónde viene Y. Lo que intentamos desde la Fiscalía Anticorrupción, y yo creo que el Estado español, respecto de la criminalidad organizada, es lo que jurídicamente podemos decir dar una patada en el culo a los que están instalados, ya sea realizando crímenes, digamos, guarros o sucios, o simplemente aquello que se llama lavado de capitales, que no es más que la manifestación de ello. Yo creo que nos están avalando tanto la Fiscalía de Estados Unidos, con la que hemos hecho un convenio, la Fiscalía Anticorrupción, el Fiscal Jefe y el Fiscal General del Estado, la Fiscalía Antimafia de Italia, y yo creo que estamos por el buen camino, a base de luchar tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y determinados jueces de instrucción, fundamentalmente de la Audiencia Nacional. Yo creo que sí que vamos progresando. El apoyo que se da a CONGIP, por ejemplo, para organizar eventos de este tipo, el apoyo que se da a CONGIP para desarrollar sus actividades, es una de las muestras de la prioridad que desde la ECID se otorga a la cooperación al desarrollo también en materia judicial. De hecho, en el ámbito iberoamericano, el tema central de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Asunción es transformación del Estado. El tema central es transformación del Estado y desarrollo. Entre sus objetivos destaca la articulación del Estado y el fortalecimiento institucional de los países, reforzando las instituciones públicas y garantizando la independencia de los tres poderes. Consideramos que, desde el punto de vista de la ECI, apoyar el fortalecimiento institucional y, sobre todo, la separación entre los tres poderes es un elemento fundamental para el desarrollo y para la lucha contra la corrupción. Lo que quiero exponerles el día de hoy es el caso que llevamos en Costa Rica, que tuvo sentencia este año, en marzo del año 2011,
en relación con lo que se ha denominado el caso ICE Alcatel. Y específicamente dentro del caso ICE Alcatel, la relación que ha existido con la cooperación judicial. En general, en este caso, tuvimos asistencia a cooperación judicial con Estados Unidos por trámite regular de carta rogatoria, con Francia también por carta rogatoria, con Estados Unidos utilizando la asistencia judicial, y con Panamá, que este es el punto que vamos a tocar posteriormente, en relación con la asistencia del tratado, utilizando el Tratado de Asistencia Legal Mutua Centroamericana. En el caso también de Estados Unidos, se solicitan unos cheques de la empresa relacionada con Miguel Ángel Rodríguez. En el caso de Francia, se solicitaba información sobre Christian Sapsisian y sobre Alcatel. Y en el caso de Panamá, se solicitaba información de cuentas bancarias de los imputados. Como ustedes ven, existe mucha incertidumbre con toda esta división de ópticas dentro de los tribunales de justicia para poder entender la verdadera aplicación y los verdaderos alcances de un tratado tan utilizado en nuestro país como es el Tratado de Asistencia Penal Mutua en Centroamérica. Hay una desconfianza bastante generalizada en el sistema judicial salvadoreño que data desde hace algún tiempo acá. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora, los nuevos magistrados de la Corte Suprema, de generar mayores niveles de confianza y credibilidad sobre la base del servicio eficaz de la justicia. Pero poco a poco vamos a ir logrando la confianza en la ciudadanía, no sobre la base de la publicidad, sino sobre la base del trabajo honesto y del trabajo comprometido con la justicia en El Salvador. Si mis compañeros de la Sala Constitucional y yo tenemos una denuncia en la Fiscalía y en la Unidad Anticorrupción, no es precisamente porque hayamos cometido actos de corrupción, sino precisamente porque nos hemos atrevido por primera vez en la historia constitucional del país a ejercer el control constitucional frente al poder político y al poder electoral del país. Y precisamente por haber cometido esa osadía de tocar el poder con la facultad que nos da la Constitución como jueces constitucionales, es precisamente por ello que estamos siendo objeto de ataques, pero seguimos adelante. Hace falta perfiles de jueces independientes, no comprometidos más que con la Constitución y las leyes. Ese es el compromiso que tenemos los nuevos magistrados de la Sala Constitucional, el presidente mismo de la Corte Suprema. Obedecemos únicamente a la Constitución y las leyes y no a ningún poder fáctico o preestablecido en el país. Esa es la base estructural para poder garantizar el Estado de Derecho en El Salvador y para que la justicia sea pronta y cumplida para todos por igual. Los abogados, las personas vinculadas a estas actividades jurídicas, teníamos pleno conocimiento de cómo marchaba este gobierno. Sabíamos del altísimo grado de corrupción en el cual estaban todos involucrados, es decir, ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas, jueces, fiscales, que habían sido designados además a dedo por el gobierno de Fujimori. A partir de la sentencia que se impuso al expresidente de la República, Alberto Fujimori, se determinó que todas las personas que cometían cualquier delito eran pasibles de una investigación y una sanción posterior. O sea, se demostró que la justicia no solamente se aplicaba a unos y no a otros, sino a todos. A partir de esa sentencia creo que se recuperó la credibilidad de la justicia en el país y a partir de ese momento han habido ya importantes opiniones de la ciudadanía en torno a la validez de las sentencias y determinaciones de la judicatura, ¿no? Eso nos permitió recuperar dinero, ¿no? Abundante dinero que había sido extraído del erario nacional y luego también la captura de muchísimos personajes que fueron puestos a disposición por las autoridades extranjeras a las autoridades peruanas. La corrupción pública está muy estrechamente vinculada hoy día con lo que se ha venido a denominar la nueva delincuencia económica, a través de una institución, de una modalidad de delincuencia económica que no es otra que el blanqueo de capitales. Y ello es así porque el blanqueo de capitales es un mecanismo absolutamente necesario para que tenga éxito la comisión de aquellos delitos que generan beneficios. La delincuencia organizada va por delante
de lo que es la justicia, pero no es en España, es un fenómeno mundial, porque disponen de muchos más medios que los que puede disponer un Estado para luchar contra ellos. Es decir, ellos van más adelantados, precisamente no por falta de voluntad política, no por falta de medios nuestros, porque no son comparables los medios que tenemos nosotros con los que tienen ellos para cometer los delitos. Lo ideal sería que estuviésemos equiparados, pero no creo que lo estemos nunca. Bueno, la norma establece una serie de obligaciones de prevención del delito, del blanqueo, que tienen que cumplir determinados sujetos obligados. Los sujetos obligados, digamos, el primero de todos ellos serían los que están en el ámbito del sector financiero, o sea, pues entidades, cajas de ahorro, gestoras de fondos de pensiones, gestoras de inversiones, remesadoras de dinero, instituciones que cambian dinero. O sea, todo lo que es el sector financiero es el que estaría, digamos, en el primer lugar cuando se habla de sujetos obligados. ¿Qué tienen que hacer las entidades de crédito? Hay que identificar al cliente, hay que conocer la actividad del cliente, porque son criterios generales del conozca a su cliente, que es un criterio general de prevención. Para conocer la actividad del cliente tiene que pedir información, tiene que pedir balances, tiene que preguntar por el origen del patrimonio y quedarse tranquilo. Entonces, hay una serie de medidas que están ahí relacionadas en la ley. Las más importantes son estas, es identificar al cliente, conocer la actividad, seguir la relación de negocios y hay una obligación muy importante que es, en caso de duda, no haga usted la operación. La mayoría de las legislaciones, de las normativas de nuestros países han sido concebidas teniendo en cuenta principios que mantienen plena validez, pero que en su instrumentación muchas veces se han quedado atrás de lo que son los nuevos tiempos y las nuevas manifestaciones de la delincuencia. Ya a fines de la década del 80, algunos países, el grupo de los 7 países más industrializados, resolvió crear un grupo de trabajo, un grupo de tareas, el Grupo de Acción Financiera Internacional, con la finalidad de elaborar recomendaciones que permitieran de una manera ágil enfrentar todo este fenómeno del lavado de activos y un mecanismo que permitiera evaluar el nivel de cumplimiento por parte de los países miembros de este Grupo de Acción Financiera Internacional de estas recomendaciones. En ese contexto, el GAFI elabora una serie de recomendaciones orientadas a 3 áreas, básicamente. En primer lugar, lo que es la tipificación del delito de lavado de activos. Después, un conjunto muy importante de recomendaciones orientadas a establecer medidas de carácter preventivo, en su momento dirigidas fundamentalmente, esencialmente a las instituciones financieras. Y una tercera área vinculada al fortalecimiento de la cooperación internacional. La corrupción en el proceso expansivo de la mafia y en el sentir de bastantes autores italianos ha sido más importante que la violencia. La corrupción, entienden, ha sido quien ha hecho de la mafia un sistema criminal más competitivo, con manifestaciones cada vez más diversas, no solo en el ámbito funcionarial o político, sino también, repito y reitero, en el sector privado y en cualquier ámbito geográfico. Buena parte de los problemas que se presentan en las sociedades actuales proceden de la criminalidad organizada, a la que debe darse una adecuada respuesta mediante la elección de una política legislativa que debe basarse en 3 principios básicos. En primer lugar, el de la eficacia. En segundo lugar, que sea proporcionada a la amenaza que dicha criminalidad origine. Y en tercer lugar, que sea respetuosa de esos derechos fundamentales que solo podrán